Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesor. Voy a hablar sobre el módulo 4 del grupo 3, el módulo de gestión del IPC. Pero primero vamos a conocer un poco sobre la empresa. La empresa que hemos seleccionado, que hemos escogido, es la empresa Compañía de Minas Buenaventura, una empresa que ya está bien posicionada en el mercado y que ofrece productos como metales preciosos, metales bases, otros servicios, etcétera, etcétera. Hemos recopilado, hemos encontrado una serie de procesos de negocios con la ayuda también de una entrevista que hemos hecho con alguien que ya está bien posicionado en esta empresa, nos dio muy buena información. Estos son los procesos de negocios, módulos que hemos encontrado, y en especial el módulo que yo tengo que comentar es el módulo 4 de gestión del IPRC. Un IPRC es un documento el cual nos va a encontrar en las tareas rutinarias de los trabajadores peligros y va a identificar de estos peligros riesgos y va a evaluarlos inicialmente con una evaluación de riesgos muy básica, pero luego y lo evaluará con una evaluación de riesgos con medidas de controles, el cual hará mitigar estos riesgos, nos dará un riesgo residual y generará también o generaremos planes de acción. Lo que buscamos es que también interaccione con otros módulos, interaccione con el módulo de gestión de seguridad, aplicando políticas y procedimientos de seguridad que son parte del plan de acción, y el módulo de gestión de equipos si es que identificamos posibles peligros asociados en los equipos de mantenimiento que tenemos que mantener. Las responsabilidades ya los mencioné un poco: la identificación de peligros, la evaluación del nivel de riesgo, la implementación de controles de seguridad, la monitorización, la generación de reportes, la facilitación de capacitaciones y el aseguramiento de cumplimiento de las normas de seguridad. Ahora vamos a ver el proceso que tiene esta empresa para hacer la gestión de los hiperc. Inicialmente, cuando queremos la evaluación en IPRC, vamos a plantear metodologías y objetivos. Estas metodologías lo plantea un ingeniero de seguridad, ya que él tiene conocimiento suficiente para saber cómo realizar este tipo de documentos. Luego, la recopilación de información de planta y trabajadores lo hace el ingeniero supervisor, ya que él, como está en planta, conoce y realiza charlas para los trabajadores y conoce lo que ocurre con ellos. La determinación del proceso también es por el ingeniero de seguridad supervisor, ya que el proceso puede ser mantenimiento de planta o mantenimiento eléctrico. Entonces, depende del ingeniero supervisor que necesite o el área que necesite el, necesite el documento IPRC. Bueno, ahora, lo que hace es el siguiente paso es organizar las actividades, tareas. Estas actividades y tareas las conoce el ingeniero supervisor, entonces también es parte de su trabajo o parte de su labor. Y luego el ingeniero supervisor tiene que identificar los peligros y riesgos por tarea. Cada tarea va a tener su posible riesgo, una tarea puede tener más de un riesgo, así que tiene que identificarlo, sí, reconocer. La identificación nos dice y el reconocimiento nos dice qué tipo de riesgo es y qué consecuencias puede generar. El análisis de los riesgos nos dice más de lo mismo, nos dice qué tipo de riesgo es. El análisis de los riesgos nos dice el tipo de riesgo, nos dice también el afectado y la consecuencia que puede tener este riesgo o el tipo de daño que puede tener este riesgo. Luego ocurre la valorización de riesgo inicial, que es parte del supervisor. Ya, esto podría hacerlo el ingeniero de seguridad, pero está muy bien implementado con una matriz de reconocimiento. Y lo que hace es de que lo que nosotros hacemos es hallar la probabilidad y la severidad del riesgo. La probabilidad es qué tan posible pase o qué tan probable es que ocurra, y la severidad es qué tan mortal puede ser. Y
nos da un resultado de alto, bajo, medio. El siguiente paso es la valoración de riesgos con controles actuales. Las medidas de controles son cinco. Tenemos la de eliminación, la de sustitución, la de ingeniería, la administrativo y la EPP, que es de protección, medidas de protección. Lo que hace es que toma este riesgo, o lo que se hace en el IPRC, que se plantean medidas de control, cualquiera de las cinco, y se busca, ya está automatizado y se busca o se tiene un resultado de un nivel de riesgo residual. Si este nivel de riesgo residual es alarm, entonces vamos a tener que analizar el costo-beneficio con los controles actuales. Un nivel de riesgo alarm es que eh, lo que cuesta aplicar una medida de control depende del beneficio que vayamos a tener aplicándolo. No voy a gastar mucho dinero aplicando una medida cuando mi beneficio o lo que yo te obtengo de esta es muy poco, así que tenemos que analizarlo. Luego tenemos el medio bajo y el nivel de riesgo resultante o residual de medio bajo. Vamos a gestionar este riesgo con las medidas de controles que ya hemos, hemos puesto. Y si el nivel sigue siendo o es alto, vamos a tener que hacer una reevaluación, o sea, aplicar medidas de control mucho más agresivas. ¿Cuáles serían estas? Es tener que dejar medidas como administrativas o medidas EPP, que son medidas de equipo de protección personal, y vamos a tener que utilizar medidas de ingeniería o medidas de sustitución o medidas de eliminación, que, como dice su nombre, buscaremos sustituir al trabajador o eliminaremos de raíz el problema, o buscaremos una solución basada en la ingeniería para que este problema deje de generar tanto impacto. Luego de ver todos estos posibles casos, vamos a tener que proponer un plan de acción de mejora por tarea, que es trabajo de ingeniero de seguridad, claro. Y por último, que después de haber visto todas las tareas y propuesto todos los planes de acción, el director tendría que aprobar el IPRC. Ahora lo que vamos a hacer es analizar el proceso 2B de este módulo. Lo que buscamos hacer o lo que he buscado hacer en este módulo es la automatización de varios procesos o varios puntos de este diagrama, ya que varios puntos son automatizables y comenzaríamos con igual inicio de elaboración del IPRC. También definiríamos nuestras metodologías objetivos bajo un ingeniero de seguridad. Luego también tenemos que recuperar la información de planta y de trabajadores bajo el ingeniero y supervisor. Y más de lo mismo, vamos a terminar un proceso, pero en esta parte la digitación es automática de las actividades, ya que la mayoría de actividades ya se deberían conocer, de que el registro I per se no se está haciendo por primera vez, ya se tienen varios documentos anteriores y las actividades que realiza un trabajador no es que cada año sean nuevas, o sea, deben de estar preestablecidas. La identificación de riesgo también eh, se puede, semiautomatizar, aunque la digitación de riesgo depende del riesgo identificado y del evento no deseado, así que es un poco complicado. Bueno, tenemos la digitación subautomática del análisis de riesgo. Como he mencionado, el análisis de riesgo tiene una matriz para conocerse. Digo, el análisis de riesgo, ese es el valor del riesgo inicial. Para el análisis de riesgo,
lo que hacemos es conocer el afectado, el tipo de daño, el tipo de daño a contacto y la consecuencia. El afectado puede ser automatizado. Es un valor que no va a cambiar muy seguido. Es un empleado o puede ser algún tipo de persona que está por ahí, pero no cambia mucho el valor. El tipo de daño es una tabla anexada, lo que significa que tiene valores finitos y por tanto puede ser, digitarse automáticamente, mientras que la consecuencia sí es algo que tendremos que digitar nosotros, pero la variedad de consecuencias no varían mucho, así que también podemos semi-automatizar. Mientras que el cálculo del valor de riesgo inicial se puede semi-automatizar, ya que las probabilidades, la probabilidad y la severidad pueden jerarquizarse de bajo, alto, medio, mientras que la severidad también se puede jerarquizar de la misma manera y el valor lo podemos conocer ya que proviene de una matriz. Luego seguiríamos con la semi-automatización del cálculo del valor residual. De todas maneras, tenemos que nosotros entregarles medidas de control, pero el valor del riesgo residual es calculable y por tanto es automatizable, ya que dependiendo de estas medidas y de la probabilidad que surtan efecto, además del tipo, si es de mitigación o preventiva, nos dará un resultado que sería el riesgo residual. Y en esta parte es lo mismo, tendríamos que analizar el costo-beneficio si es alarm, si el riesgo residual es bajo o medio, se va a gestionar con los controles ya establecidos, y si es alto, se va a tener que hacer una reevaluación. Luego vamos a tener que digitar en este sistema que estamos creando el plan de acción de mejoras. Y por último, tendremos que generar un ordenamiento por prioridad. Lo que vamos a hacer es que para que tengan mucha más atención los, el valor de riesgo residuales altos, vamos a jerarquizarlos, vamos a poner por orden alto, medio, bajo, así prestamos atención a los que tienen alto y vamos a almacenar estos documentos automáticamente y generar los informes automáticamente. Eso es parte del sistema, mientras que la aprobación, bueno, es parte del director. Ahora vamos a ver el, vamos a ver los casos de uso y los requerimientos para nuestro sistema. Primero hemos separado dos casos de uso, uno para el ingeniero supervisor, que es el que tiene que llenar los datos de las actividades, las tareas, la identificación de riesgos, y luego tiene que llenar o clasificar y evaluar el ingeniero de seguridad. El primer caso de uso es para el ingeniero supervisor. Los actores es un trabajador expuesto que es una formalidad ya que este conocimiento se le entrega ya al ingeniero supervisor, pasa en estas charlas, en trabajo de planta. Lo que busca el ingeniero supervisor es identifica el equipo evaluador, principalmente ya que el equipo evaluador no solo será él, sino sería el director, él y el ingeniero supervisor, y el ingeniero también, el ingeniero de seguridad. Ingresa a los procesos, actividades y tareas. En el proceso uno las actividades pueden ser varias y las tareas son mucho más. Identifica los peligros asociados a cada tarea. Luego evalúa los riesgos relacionados. Por último, reconoce el afectado, el tipo de daño y la consecuencia. Y el sistema generará una evaluación de riesgo. Excepciones que hay, si faltan datos, notifica. Es básico. Si no encuentra algún dato, va a tener que notificar. Y precondición, va a tener que tener un acceso autorizado al sistema y que el ingeniero supervisor ya haya recogido datos de los trabajadores, para condiciones de que este quede almacenado en el sistema para que el ingeniero de seguridad pueda llenar y clasificar los riesgos. Servicios utilizados, sistema de gestión de riesgos, las notificaciones para poder notificar al ingeniero de seguridad de que ya
ya puede poder clasificar los riesgos y tareas y per se, que son el llenado básico. Vamos a querer que esta interfaz sea intuitiva y accesible, y vamos a querer que tenga seguridad en los datos, ya que esos datos son privados. Teníamos problemas para que la empresa nos comparta estos datos, así que estos datos deben ser privados y de acceso limitado. Ahora, para la clasificación de riesgos y revisión del IPRC, es trabajo del ingeniero, ingeniero de seguridad. El ingeniero de seguridad va a entrar al sistema, va a realizar la valoración de riesgo planteando las medidas de control y calculando el riesgo residual, y plantearía las opciones de mejora. Excepciones: que falte el trabajo del ingeniero de supervisor, si no podrá él interactuar con el sistema, o más bien con la interacción con este documento. Y si hay ausencia de instrumentos de medición de equipos para análisis costo-beneficio en el caso de que el riesgo residual sea largo. Precondición: un historial de IPRC, un equipo evaluador, la información recopilada que ya debería estar cargada por el ingeniero supervisor y demás. El IPRC también va a quedar almacenado como un informe ya terminado en servicios utilizados: gestión de equipos, gestión de riesgos, reportes, análisis de incidentes, documentación y registro. Lo mismo, ¿eh? Vamos a querer que sea una interfaz intuitiva y accesible, y que tenga protección contra con los datos y control de accesos. Bueno, ahora tenemos los prototipos. Este sería el prototipo para la inicialización o el inicio del módulo IPC. Vamos a tener Vamos a tener una plataforma para revisar IPCs anteriores, una para llenar datos, que esta sería parte sería el trabajo del ingeniero supervisor, mientras que tenemos una plataforma para clasificar riesgos y revisar IPC, que es el trabajo del ingeniero de seguridad. Tendrá un sistema de notificación básico que nos dirá si hay algún IPC que tengamos que clasificar los riesgos. A igual se podría acceder, pero nos avisará, ya que significa que no hay ningún IPC o terminado aún, o que se haya comenzado. Gracias que no haya comenzado el ingeniero supervisor, o que no haya ni siquiera terminado. Esta sería esta sería la segunda pantalla para el llenado de datos del IPC. Esta es la lista de personas que hubo, ha ingresado este ingeniero supervisor. Es el proceso, última fecha de actualización. Acá tendría que ir modificado por usted. Y como ya están terminados, no es necesario ir, aunque se podría, pero como el último no está terminado, se puede ir. Lo que va a hacer el ingeniero supervisor en esta plataforma es llenar el equipo evaluador. Él va a llenarlo. ¿Quiénes van a ser? El director, él mismo y el ingeniero de seguridad. Luego va a identificar el proceso, como he mencionado, que puede ser mantenimiento eléctrico, mantenimiento de planta, mantenimiento de equipo. Luego va a identificar la unidad minera, la fecha y el área. Luego viene lo interesante, que es llenar las actividades y tareas. El ítem sería la cantidad de actividades que se ha llenado, en realidad la cantidad de tareas, porque la actividad se puede repetir, y por eso están los ganchitos de acá. Cada ganchito significa de que lo que buscamos es de que se pueda volver a poder poner alguna actividad, se pueda poner alguna tarea, rellenar automáticamente algún puesto de trabajo y demás. Lo mismo para el análisis e identificación de riesgo. Se puede volver a describir el mismo riesgo y el mismo evento no deseado, el mismo afectado. El tipo de contacto, como he mencionado, es una tabla anexada. Esto se puede automatizar. Es limitado, por tanto, podemos automatizar, son varios. Y la consecuencia sí sería algo que descriptivo, sería una descripción, mientras que la valorización de riesgo, como he mencionado, es parte de una matriz que viene de probabilidad y de seguridad.
La probabilidad ya está jerarquizada como común, ha sucedido, podría suceder, raro que pueda suceder y prácticamente imposible. Y la severidad también, catastrófico, mortal, pérdida permanente, pérdida temporal, pérdida menor, bajo unos criterios. Esto se puede seleccionar muy fácilmente y el riesgo inicial ya se puede calcular y luego, cuando ya haya llenado el ingeniero supervisor todas las tareas en que ha seleccionado riesgos, vamos a tener una visualización del predocumento, porque faltaría la clasificación de los riesgos con el control, control o la medida de controles, que nos va a mostrar todos los datos, la unidad minera, el área, la fecha de elaboración, el proceso, el equipo evaluador, que pueden ser varios, no necesariamente tienen que ser tres, pueden ser cinco, seis, y vamos a tener acá los datos que hemos llegado, la actividad, la tarea, el puesto de trabajo, demás. Vamos a agregar, podemos eliminar, podemos ordenar, como hemos mencionado, por riesgo inicial, acá en filtros y en el de arriba para abajo. Podemos exportarlo como algún documento, aunque esta opción no es la más viable, ya que este documento no estaría terminado del todo, y va a tener un área de análisis que esta área de análisis lo que va a hacer es, bajo los documentos que ya están guardados en la base de datos, analizar si algún, alguna tarea tiene más riesgos, tiene menor riesgo, cuántas tareas han añadido, si es que hay tareas añadidas con nuevos riesgos, si hay mayor niveles de riesgos, si algún tipo de riesgo ya detectado ha aumentado su riesgo inicial, así, cosas así. Y también en el documento, qué tanta cantidad de riesgos iniciales bajos, medios y altos hay. Luego tenemos la iniciación para el ingeniero de seguridad. Este le mostrará los que él ha concluido. Acá le menciona que no, porque este documento ya está registrado en el sistema, pero no está concluido. Significa que el ingeniero supervisor lo está editando, mientras que no le sale una tercera opción porque no puede ingresar, aún no lo ha terminado el ingeniero supervisor. En cambio, en el segundo, él, él ha ingresado, pero no lo ha concluido, así que puede ingresar a este documento, este IPRC, y terminarlo. Lo que le va a mostrar es es la clasificación de riesgos. Lo, lo que he pensado es que genera una visualización de riesgo. O sea, todos los datos que ya habíamos mencionado, que había llenado el ingeniero supervisor, y que él podrá acceder a estos datos, pondrá poder clic para que le muestre la mayoría de riesgos. Que también le dice el proceso que se ha seleccionado. Y lo que va a hacer es en describir los tipos de medidas de control que va a plantear. La descripción es una descripción como tal. El Q si es la probabilidad de que esta medida de control pueda afectar a este riesgo, pueda mitigarlo, mientras que el tipo es si es de mitigación o preventivo. Y esto, poner varios o se ponen los que el ingeniero de seguridad crea que es conveniente, mientras que vamos a tener automatizado el nivel de riesgo residual con estos cuatro tipos de resultados. El riesgo largo es el que ya he mencionado, el bajo, el medio y el alto. En el mensaje le va a decir que si es alarm, va a tener que, va a tener que analizar el costo-beneficio, si es bajo, medio está bien, que está permitido gestionar el riesgo con las medidas de control seleccionadas, y si es alto, le va a pedir que no se utilice medidas de controles administrativas y medidas de controles de protección, ya que, seamos honestos, si una medida de controles administrativa es decisión del empleado, del trabajador, si es administrativa como si es de, si es equipo de protección, es decisión del trabajador si quiere utilizarla, si quiere seguirla o no. Mientras que medidas como de eliminación, que elimina por completo el problema, o sustitución que busca que el empleado
o el trabajador no interactúe directamente con el problema, o ingeniería, que es de alguna manera mitigar este, este problema con una solución de ingeniería. Son riesgos que ya no dependen del empleado, del trabajador, sino de ellos mismos. Luego vamos a tener una visualización de las medidas del control tomadas con su descripción, su porcentaje, su tipo, si es mitigación o preventiva, y el riesgo residual, para poder considerar un plan de acción. ¿Qué es, qué se va a hacer? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Y cuándo es, en qué momento? Para luego podemos seguir, lo que va a hacer el ingeniero de seguridad es seguir añadiendo más y más por cada tarea, por cada riesgo encontrado, hasta que culmine y puede ir al área o a la sección de visualización, donde va a mostrar todo el documento ya hecho desde la actividad hasta el plan de acción. Podrá agregar, eliminar, podrá ordenar, jerarquizar, como hemos mencionado, si es desde bajo, medio alto o alto medio bajo, exportarlo como PDF, como documento JSON o como un PowerPoint. También les mostrará eh, por medida de riesgos de procesos, en este caso es el proceso de mantenimiento de planta por año, qué tanto ha aumentado los riesgos, riesgos bajos, riesgos medios, riesgos actuales, eh, en, en qué proceso hay más concentración de riesgos, hay mediana concentración de riesgos, y algunos últimos archivos revisados como una sección de análisis que se va a implementar. Ahora toca hablar sobre el modelo conceptual y la relación que tiene con todos los demás módulos. Como he mencionado, va a haber un equipo evaluador. Este equipo evaluador tiene que tener como mínimo un ingeniero de supervisión, un ingeniero de seguridad, un director y un ID. El, el, este equipo evaluador puede tener como máximo cuatro o cinco en realidad, cinco empleados, mientras que un empleado puede pertenecer a muchos equipos de evaluadores, porque el equipo evaluador que se escoge es el que esté libre o que no esté ocupado en ese momento para realizar el IPC. Este equipo evaluador va a analizar un proceso, y el proceso, como he mencionado, va a tener una descripción básica de lo que se hace. Un equipo evaluador puede escoger muchos procesos, pero un proceso solo va a ser escogido o solo se puede analizar por algún equipo evaluador. Tenemos también que el proceso se va a registrar en un IPC. Un registro IPC solo puede registrar un proceso, mientras que un proceso puede estar en muchos registros IPC. Claro, porque el registro IPC, si se hace en ese año, o siempre que ocurra, solo se puede hacer para un proceso, pero que un proceso se puede registrar en varios registros IPC, que son actualizaciones de este registro en los años que van. Un registro IPRSE va a incluir el análisis de riesgo, la valoración de riesgo. Como hemos visto, un registro IPRSE puede tener muchos análisis de riesgo, y un análisis de riesgo puede pertenecer a muchos registros IPRSE, ya que ese análisis de riesgo, como hemos mencionado, algunos riesgos no se eliminan por completo, se mitigan, así que significa que puede volver a aparecer en los siguientes registros IPRSE realizados. Lo mismo para la valoración de riesgo inicial. En cambio, un registro per se puede tener mucha valoración de riesgo inicial. Sin embargo, una valoración de riesgo inicial solo puede tener un registro y per se. Bueno,
En realidad, un registro, un registro I per se puede tener muchas valorizaciones de riesgo inicial porque tiene muchos riesgos. Un registro I per se registra muchas tareas y por tanto registra muchos riesgos. Sí, y también estos riesgos, algunos no desaparecen, así que pueden estar en muchos registros I per se en que se realicen a lo largo del año o en otros años. Lo que sí pasa es que la valoración de riesgo inicial solo puede estar vinculado con una valoración de riesgo, ya que estos dos provienen de una tarea. Entonces, en ese año, el riesgo inicial está vinculado con un riesgo residual y el riesgo residual solo está vinculado con ese riesgo inicial en ese año. O sea, los dos están vinculados de uno a uno. La evaluación de riesgo contiene controles, que son las medidas de control que hemos mencionado. Este va a tener un tipo de medida de control, control y de control. Y un control puede estar en varios validaciones de riesgo, eso lo hemos visto. Un tipo de control va a estar en varios. También ocurre que se aplica el mismo control para diferentes validaciones de riesgo, porque puede ser que en una tarea diferente se encuentre el mismo riesgo y por tanto el control sea el mismo, pero la valorización del riesgo pueda cambiar, porque se puede aplicar otros controles también que ese, además de ese. Mientras que la valorización de riesgo va a tener muchos controles, como hemos visto, va a tener a lo máximo 5 controles. Luego, la valorización de riesgo requiere un plan de acción de mejora y cada una valorización de riesgos requiere solo un plan de acción de mejora, mientras que un plan de acción de mejoras es requerido por una valorización de riesgo. El plan es único para una valorización de riesgo y no va a afectar eso. Lo que he mencionado también es que el proceso incluye varias actividades, por eso es que un proceso puede tener muchas actividades, pero una actividad solo es de un proceso. Mientras que lo mismo ocurre con actividades y tareas. Una actividad puede tener muchas tareas, pero una tarea solo pertenece a una actividad. Luego tenemos en que cada tarea va a haber una identificación de riesgos. Una tarea tiene un riesgo. Entonces, en una tarea se puede identificar muchos riesgos y muchos riesgos, o sea, en una identificación de riesgo puede estar incluido en muchas tareas. Como he mencionado, hay tareas que son diferentes, pero tienen el mismo riesgo. Hay muchas tareas que pueden ser diferentes, pero quizás tengan el riesgo de presencia de hidrocarburos o gases contaminantes, pero no es la misma tarea realizada. Bueno, eso sería todo por mi módulo. Eh, Gracias.